Bueno, hola a todos, estamos aquí en otro capítulo de Arte, Vida, Espíritu, y hoy tengo el gusto de estar aquí con Clara Pería, que la verdad es un gusto estar también aquí en su espacio, Igualmente. que es Veda Guatemala. Y vamos a platicar un poco, aunque la idea es que vayamos haciendo algunas otras charlas ya un poco más técnicas que puedan servir a todos aquellos que quieren conocer acerca de todo lo que es la salud integral y pues el conocimiento ayurvédico. Pero hoy vamos a hablar un poco, pues muy coloquialmente, acerca de ti, Clara. Primero, muchas gracias por estar aquí compartiendo tu tiempo y tu espacio. Y bueno, bienvenida aquí a este podcast. Ok, muchísimas gracias, Cristian, por la invitación. Feliz de estar aquí, feliz de poder conectar con un espacio que creo que es de muchísimo beneficio para muchas personas y que sobre todo en este tiempo es vital poder cultivar este tipo de espacios. Gracias. Ok, sí, como tú decís, es vital hoy en día. Y bueno, para empezar, Clara, pues tenemos ya un buen tiempo de conocernos, ¿verdad? Y creo que la primera vez que te conocí fue en un retiro de Vipassana, que también fue muy determinante en mi vida. Pero contanos un poco de cómo fue todo ese proceso, porque ahí creo yo que ya estaba sumergida, pero ¿en qué momento nace en ti toda esa conexión que tenés, que haces y manifestás con el tema de la sanación? Bueno, pues te cuento un poquito. Realmente todo parte de un proceso muy personal. En medio de los ires y venires de la vida, de todo este afán de la parte profesional, de estar muy enfocada en ese componente de lo profesional, hubo un momento de mi vida en el que estuve todo el tiempo con empezar a tener un montón de desequilibrios físicos y de salud específicamente, y siempre estaba en mí, siempre estuvo, toda mi formación y todo el proceso específicamente ha estado siempre asociado, vinculado de algún modo al tema de la salud, del bienestar, de algún modo, tanto a nivel físico como mental, emocional. Entonces estaba todo este tiempo esa inquietud de, pero ¿qué está pasando si en principio lo estoy haciendo bien, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con mi cuerpo y por qué mi cuerpo pareciera que estuviera todo el tiempo quejándose con respecto a lo que está ocurriendo? Entonces, en medio de todo el ajetreo de trabajo y estrés, empecé a presentar un montón de dolor a nivel de espalda particularmente, empezaron a haber un montón de diagnósticos de hernias, problemas a nivel de espalda, tensión, problemas digestivos de todo tipo, ¿no? Y fue como un momento de mi vida. Más o menos. Tenía unos 30 años aproximadamente, y estaba en todo el corre-corre, trabajaba en una organización internacional, entonces tenía un montón de presión de todo tipo, había un montón de estrés todo el tiempo. Viajaba también mucho, entonces eso no me permitía tener como una rutina muy asertiva, y allí empecé a tener esta curiosidad y este afán de entender, la salud desde una perspectiva completamente diferente a la que había aprendido en la universidad. Así que empecé a investigar y a leer, y en eso cayó en mis manos un libro de Ayurveda, de Deepak Chopra y otra cantidad de autores sobre el tema de la medicina Ayurveda. Y cuando leí sobre Ayurveda la primera vez dije, esto es, fue como un momento de estos momentos de lucidez, ese aha moment de, wow, esto definitivamente me hace todo el sentido, es absolutamente coherente, y empecé a entender qué era lo que realmente estaba ocurriendo con mi cuerpo a partir de eso. Cuando empecé a leer sobre ello, entré, pues es como común también, ahora lo entiendo, lo veo en retrospectiva, en mi naturaleza, empecé a querer saber más, a investigar más, encontré cuáles eran las escuelas más reconocidas en medicina ayurveda, específicamente en Occidente, y fue cuando decidí entrar a hacer el programa de formación como terapeuta en ayurveda con la Escuela de California. Ahí empecé a hacer toda la formación específicamente, y cada vez me hacía más sentido, haciendo paralelamente todo el tratamiento con un médico ayurveda ya formado en esta misma escuela. Específicamente empecé a hacer todo el proceso de experienciar esta medicina, hacer los cambios en mi alimentación, hacer cambios en el estilo de vida y demás.
y me hizo tanto sentido porque todo empezó a cambiar muy rápidamente, ¿no? Y empezó a ser como muy evidente observar esa ley de la naturaleza en mi propio cuerpo. ¿Quién eras antes? Y qué pasaba después. Entonces fue así como impresionante y pues cada vez reafirmándome más de esto es maravilloso, ¿no? Después de un tiempo de estarlo aplicando y de darme cuenta del efecto que esto tenía sobre el cuerpo y ya terminando la formación con la Escuela de California, vengo a Guatemala con esta misma organización. Y entré de nuevo en un proceso de muchísima frustración porque sentía que lo que estábamos haciendo en esta organización no estaba teniendo el impacto que realmente estábamos buscando y dije, no, este no es el camino, además de que yo empezaba de nuevo a entrar en estas dinámicas de muchísima estrés, tensión, agobio, entonces cada vez era como menos el tipo de vida que yo quería llevar, ¿verdad? Ya estando en el tema ayurvédico. Sí, ya estando full formada en Ayurveda e integrando esto en mi vida en el día a día. Y después de que hago todo este proceso, ya empieza como un espacio de crisis a nivel personal de, o sea, acá no me siento realizada, no siento que esté conectada con mi propósito. Entonces, no es lo que me está haciendo bien a mí y tampoco siento que le está haciendo bien a las personas que supuestamente estamos ayudando con esto. Así que, o sea, después de mucho tiempo y del primer curso de meditación de Vipassana, tomé la decisión que para mí fue muy difícil. ¿Ese fue primero tuyo también? Sí, en el 2012 fue el primer curso de Vipassana. Bueno, yo fue 2014, entonces sí ya tenías... Sí, ya había ido a India a hacer la especialización y ahí regresé a continuar con la organización de Vipassana, pero en ese momento tomé la decisión y dije, definitivamente no puedo seguir allí. Me tomó tiempo, no fue nada fácil porque era como renunciar al sueño, ¿no? Y me daba cuenta justamente de que, o sea, yo podía implementar un montón de cambios, pero que la mayor tiempo de mi día estaba en una lógica organizacional que promovía un estado no de tranquilidad o de calma o de pausa y conciencia, sino todo lo opuesto. Entonces, y que además eso no estaba realmente llegándole a las personas ni ayudando a las personas de la manera que yo hubiese querido hacerlo. Entonces, eso me frustró un montón y al final decido pedir una licencia no remunerada, que al mismo tiempo era como renunciar un poco para irme a India y hacer la especialización. Y ahí es cuando viajo, bueno, primero a Pune y luego fui a Nepal, a diferentes lugares. En diferentes momentos profundizo tanto en el componente de Ayurveda como en el componente de la meditación Vipassana, entendiendo que son dos ciencias hermanas y viendo lo maravilloso de poder integrar en tu práctica y en tu día a día estas dos ciencias y el beneficio que podía traer a las personas. Y allí es cuando entro en ese espacio de compromiso conmigo misma y también con los demás de poder ayudar a que estas dos ciencias sean cada vez estén más al alcance de más y más personas y que estén de algún modo sí pues vinculadas y que nos podamos dar cuenta de cómo una aproximación integral a tu salud y a tu bienestar es lo que necesitamos para poder alcanzar cualquiera de nuestros otros objetivos. O sea, podemos tener excelentes objetivos a nivel espiritual, a nivel profesional, a nivel artístico, personal, familiar, pero nada de eso es posible si no tenemos salud, si no estamos en un cuerpo donde nos sentimos cómodos, tanto a nivel físico como a nivel emocional y a nivel mental. ¿Verdad? Y ahí es donde surge ya crear Veda. Sí. O sea, al regreso de India y en este proceso, la idea, o sea, mi idea era regresar a Guate para enseñarle un poco el contexto y el lugar a mis padres, porque ese era como el propósito. Ellos no habían tomado ningún curso de meditación, no habían venido a Guate antes. En principio, aunque yo digo que son meditadores antiguos, aunque no hayan tomado ningún curso, y entonces regreso a Guate por ellos en ese contexto, pero al final decido quedarme en Guatemala porque empecé a dar talleres y a conectar con más y más personas y me di cuenta que Guate era un lugar privilegiado, que por alguna razón era como el momento en el que Ayurveda podía empezar a incursionar, porque para ese entonces en Guate pues no había ninguna referencia, digamos, a la medicina Ayurveda específicamente, por lo menos que yo conociera,
y entonces es cuando viene este proceso de formación del Centro de Medicina Ayurveda acá en Guate. Y ahorita que mencionaste a tus padres, ellos también estaban conectados de alguna forma con todo este tipo de... Cuando comentabas lo de que eran meditables, o sea, sí de ellos recibiste algo de feedback de todo esto. Pues, o sea, de alguna forma, siento que no para nada de una manera formal, pero sí muy intuitiva, ¿no? Entonces, o sea, son personas con unos principios éticos muy, digamos, firmes. Fueron personas que siempre me inculcaron. Recuerdo mucho cuando estaba en medio de todas las dudas de papi, que estudio medicina, no, psicología, ciencia política, o sea, todas las opciones. Y mi papá me decía, mira, tú solamente escoge aquello que sientes que te hace feliz y que te gusta, y ten la seguridad de que en lo que sea que escojas te va a ir bien, porque te va a gustar y lo vas a poder disfrutar y vas a poder estar conectada con ese espacio. Y son palabras que recuerdo mucho, y este espacio de espiritualidad, de principios, de ética, siempre fue muy intuitivo en ellos. Por eso digo que son antiguos meditadores, porque además, o sea, mis papás una vez hicieron el curso, fue como que simplemente algo les hizo clic y tú los ves y meditan juiciosos, o sea, son como, y son personas que tienen conectan como eso muy, totalmente. ¿Verdad? Y lo mismo el tema del alimento, ¿no? O sea, el alimento, la salud, fue también algo muy orgánico, ¿no? O sea, mamá siempre en casa siempre era como que el alimento fuera fresco, que fuera de buena calidad, o sea, eso siempre estuvo muy presente, nunca, o sea, a pesar de que era una época en la que estaba el boom de todas las gaseosas, los azúcares, los cereales, ellos todo el tiempo fueron como muy enfocados en que el alimento fuera de la mejor calidad y fuera más natural y fuera más orgánico de algún modo, y muy vinculados también con el campo, con el componente de lo rural. Entonces, o sea, eso era como algo que ya estaba. ¿Tú estuviste creciste en un área rural? No, yo realmente, o sea, la mayoría de mi vida estuve en el contexto urbano, sin embargo, mucho contacto con el componente rural, porque todos los fines de semana íbamos al lugar de nacimiento de mi papá, que era una pequeña granja que estaba muy cerca de Bogotá, que es mi ciudad de nacimiento, y pasábamos mucho tiempo ahí de niños. Entonces era como todo este contexto de lo campesino, de lo rural. Entonces para mí esto era como lo familiar, y era el momento de alegría y chévere de estar en contacto con eso. Y mi papá siempre hacía mucho énfasis en la importancia de eso, de lo rural, del campo, de la siembra. Era algo que él, aunque no era su, digamos, negocio, su profesión, para nada, él es economista, entonces siempre estaba igual muy vinculado, ¿no? Y ahora lo ves, y él siempre está creciendo sus plantitas, y tiene maíz, y tiene frijol, o sea, le gusta, es algo que él disfruta mucho. Digamos, cuando hablas de que le preguntabas a tu padre qué estudiar y te decía algo que te haga feliz, tú dentro de tus opciones siempre estaba esa conexión de trabajar en el bienestar de otras personas, ya sea en nutrición, en salud o algo. O sea, siempre fue un objetivo. ¿O habían otras derivaciones? No, la verdad es que, bueno, no entiendo, ahora lo entiendo, o sea, cuando lo veo en retrospectiva, cuando ya empiezas en este proceso de autoconocimiento desde este aspecto de las medicinas ancestrales y demás, te das cuenta que está como en esa estrella, en esos dones y cualidades. Ahora entiendo que es como, era parte de lo que yo tenía, esta inquietud todo el tiempo de cómo ayudar a otras personas y de cómo funciona el cuerpo y de cómo se puede sanar. Esa siempre fue como la motivación, ¿no? Entonces o sea, siempre fui muy curiosa al respecto, me fascinaba todo lo que tenía que ver con el funcionamiento del cuerpo humano, y también estaba muy enfocada en ayudar y hacer el bien. Era como algo que estaba como muy natural en mí. Bueno, y mis padres también son un poco así, sabes, que es como parte del contexto, ellos lo hacían como también muy naturalmente, aunque no tenía que ver con sus profesiones. Pero siempre esa era como la idea, ¿no? De cómo ayudar, y esa especie del altruismo era como que estaba ahí. Pero siempre como que no sabes cómo, porque no es algo que te enseñan desde pequeñita, ¿no? Creo que puede uno hacer psicología, claro, hacer mil cosas. Y cualquier cosa la puedes enfocar en el bienestar y en la ayuda a otras personas, al final de cuentas, ¿no? Entonces, sí, no era tan fácil como tener eso con tanta claridad, pero esos eran mis juegos de niña, todo estaba vinculado a ese tema, de verdad, o sea, de medicina, salud, bienestar, eso era como lo que me atraía un montón, ¿verdad? Ok.
Mira, y ahorita que tú comentabas el tema cuando tú decías que leías o leíste de Ayurveda y que hiciste esa conexión, yo me acuerdo en mi experiencia personal con el Ayurveda, es que me acuerdo también estar pasando en una etapa muy compleja en mi vida, tenía mucha tensión y entré como que en una especie de depresión. Así, yo estaba sentado en mi casa antes de ir a donde estaba trabajando, que estaba en unos proyectos, y no me quería levantar, no quería salir. Yo decía, algo tiene que haber. Y también como yo, de alguna forma, nunca he conectado con ningún tipo de fármaco ni nada, yo decía, tiene que haber alguna planta, tiene que haber algo, y me ponía a investigar, que la pasiflora, que la famosa esta flor de San Juan y mil cosas, pero no lograba, ¿verdad? Hacía mis intentos, obviamente desconociendo todo, hasta que me acuerdo una vez oír hablar de la cúrcuma, y fue increíble, y yo por eso siempre a la gente lo primero que le digo, toma cúrcuma, empezar por ahí, ¿verdad? Independientemente de lo que sea, pero a mí me hizo un cambio tan significativo. Yo ya me había dejado, por ejemplo, ya había dejado el azúcar y un montón de cosas de productos refinados y empaquetados, o sea, ya en la alimentación había hecho cambios, pero seguía igual. Y la cúrcuma me hizo un gran cambio, y a raíz de que yo decía, bueno, ¿y entonces qué es la cúrcuma? ¿De dónde viene? Ahí es donde yo entiendo y conecto con el Ayurveda, porque ya investigando de la cúrcuma empiezo a ver de dónde viene todo este conocimiento de la cúrcuma, y ahí y hago este contexto, hablo de esto porque también cuando yo empiezo a leer de la Ayurveda, pues muy empíricamente, ¿verdad? Hago también una conexión, esa conexión de los doshas, de las energías. Entonces, bajo ese contexto, y para que ya en manos de expertos, tú pudieras contarnos, porque mucha gente a veces no logra conectar hacia qué es el Ayurveda, de dónde viene. Incluso hay gente que cree que es una religión o algo, y como pasa a veces con el Vipassana. Pero si tú pudieras ahorita, pues para la gente hablar qué es exactamente todo este conocimiento ancestral, originario de la India, quizás, o quizás me estoy confundiendo, pero ¿qué es el Ayurveda? Entonces, la medicina Ayurveda es la medicina más antigua del mundo, ¿verdad? Es un sistema terapéutico que ha demostrado, Cristian, durante miles de años su efectividad para el tratamiento de cualquier tipo de desequilibrio, pero sobre todo para desequilibrios de tipo crónico, ¿verdad? Entonces, 3 pilares fundamentales. El primero es el tema de la nutrición, ¿verdad? Tú eres lo que comes, pero sobre todo eres lo que digieres. Y hoy en día, todos los estudios de la medicina moderna, de la medicina funcional, cada vez más están reformulándose alrededor de la importancia que tiene nuestro intestino en general y nuestro sistema digestivo para toda nuestra salud, incluyendo nuestra salud mental, ¿verdad? Entonces, este es uno de los componentes fundamentales de la medicina Ayurveda. El segundo pilar fundamental está asociado al tema de hábitos y estilo de vida, y con eso nos referimos al descanso, que también estás durmiendo, qué tan descansado te levantas en la mañana. Este componente también asociado al tema del tipo de actividad física que realizas, la cantidad, la intensidad, ¿verdad? Que es supremamente importante, y todo el componente de terapias corporales, que es uno de los aspectos que Ayurveda utiliza para poder ayudarnos a alcanzar ese estado de equilibrio en general. Y el tercer pilar fundamental está asociado al tema de mente y emociones, ¿no? Esos principios éticos de los que hemos estado hablando, la importancia de poder cultivar tu cuerpo mental y emocional y entrenarlo igual que haces con tu cuerpo físico. Eso es algo absolutamente fundamental para Ayurveda. Entonces, desde esa perspectiva, la medicina Ayurveda también nos va a decir cada persona es única, ¿no? Cristian tiene una constitución, un biotipo, una naturaleza que son únicos, y por tanto es muy importante entender qué es lo que nos está diciendo tu cuerpo a partir de los síntomas que viene presentando, ¿no? Nuestro cuerpo físico es el resultado, ¿verdad?, de esa plantilla energética que es nuestro cuerpo mental y emocional. Entonces es muy importante entender ese vínculo y cómo la aproximación a nuestra salud y a nuestro bienestar tiene que ser desde una perspectiva integral y no fragmentada.
Entonces, Ayurveda es una ciencia que tiene, como te decía, más de 5.000 años de venir comprobando todos y cada uno de estas hipótesis, y por eso es que decimos que es una ciencia, ¿verdad? Porque se basa justamente en hechos, en factos que han venido comprobándose durante miles de años una y otra vez a partir de la observación continua y la sistematización de la información. Cuando tú vas a las enciclopedias médicas más antiguas, encuentras, por ejemplo, el Charaka Samhita, una enciclopedia que data del 600 a.C., que está básicamente colocando las bases para más de 8 especialidades de la medicina que hoy la medicina moderna reconoce, y que hay pruebas arqueológicas que evidencian el vínculo y la influencia que la medicina ayurveda tuvo en otras medicinas tradicionales como la medicina china y en otra cantidad de medicinas, incluyendo la medicina moderna hoy en día. Entonces, por eso es que es una ciencia, y por eso es que, a pesar de lo que muchos en el entorno le tratan, o sea, de hacer de menos, como que, ay no, esto no, sí, esto es una pseudociencia, esto pues más vinculado a la religión, esto es vinculado al yoga, entonces por eso no es ciencia. Toda la evidencia de facto de más de 5.000 años está allí y está, digamos, sistematizada, y es algo que hoy en día está cada vez más siendo comprobado por los estudios científicos modernos. Sí, y fíjate que ese tema que suele suceder obviamente en el paradigma en que estamos, de que es ciencia y que no es ciencia, digámoslo así, también creo yo que a veces un tema que sucede con el Ayurveda, cuando pues alguien medio ha oído pero no entiende a profundidad todo lo que tú dices, estos 3 pilares en que se fundamenta, es que a veces creo que mucha gente cree que solo es la nutrición. Te lo ven casi como que, bueno, tienen su recetario de Ayurveda y todo, y la verdad es que obviamente sí es muy importante, es uno de los pilares, pero pienso yo que es también determinante, como tú decís, y me conecta mucho ese comentario que hiciste, es como una plantilla, o sea, el cuerpo es como la plantilla emocional de la parte emocional, que al final el cuerpo se manifiesta, que no es la última manifestación en el plano físico, lo más directo, pero viene atrás todo un cuerpo emocional. Y esa es una pregunta que me gustaría que pudieras hablar, o un tema, ¿cómo desde la Ayurveda se trabaja esta parte emocional, digamos? Porque están las terapias físicas que mencionas, que creo que es el tema de los masajes y temas así, pero digamos la parte emocional, ¿cómo, desde qué perspectivas o metodologías? Pues básicamente, cuando nosotros hacemos el estudio a profundidad de la medicina ayurveda, y en este caso de la psicología ayurvédica, para utilizar una palabra con la que estamos familiarizados en Occidente, básicamente Ayurveda hace todo un proceso de entender nuestra mente, y la psicología básicamente se basa en el entendimiento de cómo está constituido nuestro cuerpo mental, ¿no? Y en ello hace uso y encuentras esos principios integradores con ciencias hermanas como la Vipassana, ¿no? Porque es una explicación de entender cómo es que está funcionando nuestro cuerpo mental, ¿no? Cómo está constituida nuestra mente, cómo es que reaccionamos a cada uno de los incentivos que recibimos a través de cada uno de los sentidos, ¿verdad? De nuestra vista, de nuestro olfato, de nuestros oídos. Entonces, ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo en nuestro cuerpo mental, y cómo es que terminamos acumulando toxinas a nivel mental y emocional, cómo lo hacemos a nivel físico de manera continua, ¿verdad? Entonces, Ayurveda entiende digamos, toda la fisiología también de nuestro cuerpo mental, ¿no? Lo describe cada uno de los aspectos del cuerpo mental, ¿verdad? Describe cómo tenemos en la naturaleza estos estados, o gunas, que es la palabra en sánscrito. ¿Cómo? Gunas. Gunas. G-U-N-A-S,
que describen los diferentes estados de nuestra mente. Entonces dice, nuestra mente puede estar en un estado sádvico, que es un estado de equilibrio, de tranquilidad, que es el que deberíamos cultivar, ayudarnos a entrenar para poder estar en ese estado de presencia, de conciencia, pero generalmente estamos en un estado rayásico, que es un estado de movimiento, de acción, de exceso de pensamientos, de estar todo el tiempo resolviendo, haciendo, ¿verdad? Considerando que lo que existe es solamente este plano de lo físico y que hay es que hacer, ¿verdad? O puede estar en un estado tamásico, que es este estado de inercia, de depresión, de tristeza, de no me quiero mover, o sea, de oscuridad, de falta de claridad mental. Y entonces cada uno de esos espacios o estados de nuestra mente determina no solamente nuestros pensamientos, sino también nuestra palabra y nuestras acciones, ¿verdad? Y entonces desde esa perspectiva, entender cómo está funcionando nuestra mente, entender cuáles son las características de nuestro estado mental, pero también entender nuestra mente en términos de la naturaleza, ¿no? O sea, cuáles son las características, los dones, las cualidades. Ese proceso de autoconocimiento nos permite entender también cuál es la mejor medicina. Y entonces tú, probablemente lo viviste, ¿no? Frente a un estado tamásico de depresión, Ayurveda va a decir, lo que te saca de ese lugar tamásico es el movimiento. Entonces empieza a hacer ejercicio, empieza a caminar, así no querrás salir y moverte, dale movimiento a tu cuerpo físico y eso va a hacer que el estado tamásico empiece a generar cambios, empieza a consumir un alimento que sea sádvico, entonces no consumas tantos azúcares, redúcele la cantidad de café, no consumas tanta comida chatarra llena de saborizantes y de intoxicantes, trata de consumir más vegetales frescos, más frutas, ¿verdad? Más cereales, menos comidas procesadas, menos cantidad de embutidos, etcétera, etcétera, porque eso va a alivianar la carga tóxica también en tu mente, no solamente en tu cuerpo físico. Y te va a decir, o sea, si tú empiezas a implementar toda una serie de acciones que te ayudan en ese proceso, primero de salir de tamas, salir de la inercia, vente, o sea, hazte una terapia corporal que incluye masajes, pero también una abhyanga, aplicaciones de aceites medicados, un masaje relajante, un tárpana, o sea, que aplicas en tus ojos cierto tipo de ghee medicado con plantas, un nasia. Entonces, cada una de estas terapias te va a ayudar a salir de ese estado tamásico y progresivamente ir de nuevo a un proceso más rayásico, en el que me puedo empezar a mover, por lo menos salir de ese estado de inercia y empezar a cultivar ese estado de sattvas, ese estado de equilibrio mental, que al final es un estado de satisfacción con tu vida, con tu momento presente, con lo que es en este momento, que es lo que buscamos en todas las ciencias y medicinas ancestrales, y que todos los seres humanos estamos en búsqueda de ello, ¿no? Que se le ha puesto la etiqueta de felicidad, pero que al final es un estado de satisfacción, de plenitud, de plenitud. Ajá. Entonces, ese es el fin último desde la perspectiva de Ayurveda. La razón por la cual debemos cultivar un estado físico, digamos, en equilibrio, es porque necesitas un cuerpo físico en el que te sientas cómodo y feliz para alcanzar tus objetivos espirituales. En el caso de Ayurveda es absolutamente claro que ese es como el propósito, y a eso hoy en día le ponemos el nombre de alcanzar tus objetivos profesionales, de familia, los que sea que tengas en la vida, necesitas un cuerpo con buena salud. Sí. Y fíjate que ahorita tú que mencionas estos términos de rayásico, sádvico y tamásico, tal vez para que también sirva un poco de referencia, que me imagino está relacionado también a estos tres biotipos llamados los doshas, y que creo que también es parte de todo este equilibrio. Yo personalmente en esta época que te comentaba y durante mucho tiempo de mi vida, en la juventud yo estaba mucho en el tema, en el dosha kapha, y como tú dices, exactamente muy claro, yo aparte de la cúrcuma empecé, y siempre me ha gustado, pero ahí como estaba en esa etapa ya no lo hacía, empezar a hacer ejercicio, me encanta mucho correr, y ahí empecé el movimiento, pero me costaba tanto.
en ese momento, pero es como que vas jalando, vas rompiendo, vas desengrasando toda tu energía para empezar a fluir. Y el movimiento también, o sea, el ejercicio en todas sus etapas, ya sea yoga, ejercicio general, también fue determinante. Pero sería bueno que hablaras un poco de los doshas, porque creo que le ayudaría a la gente entender desde qué partes empieza ya el Ayurveda a saber los biotipos de la gente para empezar a hacer estos diagnósticos o procesos. Entonces Ayurveda nos dice, todo en la naturaleza está compuesto de los mismos 5 elementos. Y eso está aplicando también para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es la excepción. Tanto nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo mental y emocional, ¿no? Entonces, lo maravilloso de una ciencia como Ayurveda es que lo plantea desde un lugar de observación que es tan lógico y tan natural, ¿verdad? Que no es solamente y exclusivamente para los grandes sabios y entendidos, sino que te plantea herramientas muy prácticas en las que tú puedes ver en el día a día, wow, o sea, cómo es que estoy en un estado tamásico y de un montón de kapha, y eso tiene que ver con que estoy en sobrepeso, mi carita tiene cara de luna, me siento, ¿verdad?, pesado, con un montón de grasa acumulada en diferentes partes del cuerpo. Entonces, Ayurveda nos va a decir, todo en el universo está compuesto igual de los mismos 5 elementos, y eso en el caso de las constituciones o los biotipos, cuando lo aplicamos a nuestro cuerpo físico, se divide en 3 doshas específicos, ¿no? Uno es Vata, y Vata está compuesto de los elementos aire y éter, ¿sí? Y las personas donde predomina Vata, todos tenemos los 3 doshas, pero las personas donde predomina Vata van a tener las características de estos elementos. ¿Cuáles son esas características? O sea, van a tener unas características físicas desde su momento de nacimiento, en el crecimiento eso va a ir predominando y son parte de las cosas que tienen mayor continuidad en el cuerpo humano. Entonces, una persona predominantemente Vata es una persona muy delgada, ¿verdad? Es aire, es liviano, entonces es muy delgada, está todo el tiempo hiperactivo, con mucho movimiento. El aire es el único elemento que tiene en principio ese carácter móvil, ¿verdad? Entonces es una persona que está todo el tiempo en movimiento, que es así súper rápida, que es inestable en general, entonces a veces tiene hambre, a veces no tiene hambre, a veces tiene ganas, a veces no tiene ganas de hacer nada, está, digamos, en ese estado muy móvil, ¿no? Muy sutil, tiene una inteligencia muy asociada a lo creativo, a la belleza, ¿verdad? Son personas que son supremamente delgadas, pueden ser muy altas o muy bajitas, pero en general sus huesos son delgados, su piel es delgada, sus ojos son más pequeños, todo en su rostro es muy pequeño, su cara es más alargada, específicamente su pelo puede ser ondulado, pero en general es muy delgado, y va a tener siempre dificultad para subir de peso y para hacer masa muscular de buena calidad. Esa es la tendencia de Vata en general. A nivel mental y emocional van a tener tendencia a ser más ansiosos, miedosos, todas las emociones que están asociadas a ese espacio de excesivo movimiento, ¿no? Muchísima indecisión, incertidumbre, ay, ¿será que sí, será que no? Eso como es muy viento, Vata, como el viento, ¿verdad? Y como el éter, también hay ese sentido de mucho, o sea, un espacio a veces de mucho vacío, ¿no? También en términos existenciales. Entonces es como una de las características de Vata que está siempre muy presente. Entonces, cuando tenemos las personas donde predomina el dosha Pitta o la constitución o biotipo Pitta, allí están predominando 2 elementos, el fuego y el agua específicamente. Entonces, fuego y agua. Fuego y agua. ¿Cuáles son las características de estas personas en particular? Son personas de una constitución media, no son ni muy delgados ni son demasiado grandotes. Es una constitución donde predomina un montón, o sea, la temperatura, ¿verdad? Entonces el fuego es el único elemento que tiene la cualidad de la temperatura, ¿verdad? De ser una persona que puede tener un montón de enojo, ¿verdad? De todas las emociones de fuego justamente, ¿no? Enojo, podría decirse temperamental. Más temperamental, más reaccionaria, un poco más enojada, se siente culpable, más impaciente, más orientada también a resultados, ¿verdad? Entonces todo va del 1 al 2 al 3, la paciencia definitivamente no está dentro de sus virtudes, le toca un montón de cultivar ese espacio.
Físicamente son personas que tienen su rostro un poco más anguloso, ¿verdad? Su mirada es más profunda, tienen más brillo en sus ojos. En general, son personas que pueden tener la tendencia a tener más un tono de piel un poco más rosadito, ¿verdad? En el caso de Vata es más cafezoso, ¿verdad? Es como un poco más, hay más aire, ¿no? Entonces tú sabes que todo lo que tiene contacto con mayor cantidad de aire se oxida un poco más, ¿verdad? Exacto. Entonces como cuando partes una manzana y ves que es ese proceso, igual en el caso de Pita lo que hay es que es más, se enrojece fácilmente, si se apena, se avergüenza o si se enfurece, viene así como boom, rojo full, ¿verdad? Va a tener más tendencia a problemas de piel, rash, picazón en la piel, enrojecimientos, acné rosácea, cosas que están asociadas justamente a ese exceso de fuego en el cuerpo, cosas como por ejemplo la gastritis, un montón de acidez, más reactividad a ciertos alimentos como el picante, como las solanáceas, como el tomate, el chile pimiento, todos los chiles, los va a generar les gusta, pero es algo que le genera un montón de más fuego en general en el cuerpo. Son personas físicamente hablando, el alcohol, que es full fuego, físicamente hablando son personas que hacen masa muscular relativamente fácil, son personas que en general ganan peso muy fácilmente, pero también lo bajan fácilmente. Ganan peso porque tienen un apetito tremendo. Si tú quieres ver a un Pita enojado, no le des de comer cuando tiene hambre, por ejemplo. Entonces tienen un montón de apetito en general y son personas también que están todo el tiempo muy impacientes con las otras personas, con los ritmos de las otras personas. Son líderes natos, por supuesto, ¿no? Entonces siempre van a la vanguardia, siempre están abriendo brecha, siempre están pensando en cosas diferentes, muy inteligentes en términos racionales, de conexión, ¿verdad? Les gusta investigar, aprender cosas nuevas. Entonces todo esto es muy Pita, ¿sí? Es una constitución donde también puede desequilibrarse fácilmente con estas emociones de fuego, puede haber culpa, demasiada autoexigencia, la ira, digamos así, o la ira, competitividad, ¿verdad? Un montón así de comparación, celos, todo eso es muy Pita, ¿verdad? Es muy de fuego en general, ¿sí? Y luego están las personas predominantemente Kapha, que fue algo que tú mencionaste. Entonces, y todos en algún momento podemos desarrollar, ese es el Vikruti, ¿no? Entonces, todos tenemos las tres constituciones en diferente proporción, eso es lo que nos hace únicos, la gran diferencia que hay en cada uno de nosotros por la proporción de los diferentes elementos o los diferentes doshas en nuestra constitución. Entonces, una persona predominantemente Kapha es una persona que va a tener en su constitución el predominio de otros dos elementos que son tierra y agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tienen estos elementos? Son personas más pesadas, ¿no? Más corpulentas, más grandes, que en general hacen, o sea, muy fácilmente suben de peso, les cuesta bajar de peso, acumulan grasa fácilmente, su metabolismo es un poco más lento, se inflaman muy rápidamente, su cara es más redonda, sus ojos son grandes, sus dientes son grandes, blancos. Es una constitución que en Ayurveda se dice es muy agraciada, ¿no? Porque, o sea, todo su cuerpo en el caso de las mujeres es muy curvilíneo, ¿verdad? Y en el caso de los hombres, pues también es más corpulento, más grandote, son más altos en general y hacen masa muscular muy fácilmente. Son personas que tienen, por ejemplo, si vamos a las características de las manos, es una forma que observamos clínicamente muchísimo en Ayurveda, ¿no? Las personas de constitución Vata tienen unos dedos alargados, más largos que la palma de su mano, y sus uñas van a tener un color más cafecito, ¿no? Mientras que las personas de constitución Pita vamos a tener más tendencia a que la palma de la mano sea un poco más amarillenta la piel, la palma de la mano más cuadrada y la proporción de la palma de la mano es proporcional a los dedos en general. Eso es casi igual, digamos así. Casi igual, y sus uñas son más rosaditas, ¿no? Entonces ahí hay un predominio de fuego, de Pita, ¿sí? Mientras que en Kapha los dedos de las manos van a ser un poco más cortos y
que la palma de la mano, o sea, la parte básica, y sus uñas van a ser más blancas, duras, igual que sus huesos, igual que sus dientes. Más rollizos los dedos ¿verdad? también. Su pelo es más grueso, ¿verdad? Entonces es una constitución de tierra y de agua, ¿verdad? Ya. Hay un componente que es súper importante, tiene muy poco apetito, pero igual comen. Tiene poco apetito. Cafa tiene muy poco apetito. En general, no es una persona que viva con hambre. Pero comen y eso es lo que les engorda, o sea, porque Sí, comen. porque bajan también el metabolismo más lento. Su metabolismo es lento y entonces cualquier cosa que comen les sube rápidamente de peso y les hace acumular grasa y toxinas en general. ¿Sí? Entonces, CAFA, dentro de las otras características a nivel de constitución, van a tener una piel muy gruesa, generalmente su tez es pálida, ¿no? Claro, Bata, Pita y Cafa los hay en todos los contextos étnicos, ¿verdad? Entonces, si tú te vas, o sea, los vikingos van a tener características, o sea, van a haber personas que son, digamos que en los vikingos predominantemente van a ser Cafa y Pita, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos la combinación, no todas las personas son unidóxicas, es decir, que solo un dosha predomina, a veces predominan dos, a veces predominan casi que los tres en igual de proporción, entonces por eso es más difícil tener como claridad sobre estas características, igual que en África vas a tener personas de constitución Cafa, Pita y Bata, pero el componente étnico pues es moreno, afro, la piel obviamente no va a tener como las mismas características, exacto, pero vas a poder notar siempre esas diferencias, se nota, ¿verdad? ¿verdad? O a nivel anatómico, o a nivel fisiológico, o a nivel mental, pero lo vas a poder ver con más claridad, ¿sí? Entonces eso es algo que está presente. CAFA en términos emocionales va a tener tendencia a la depresión, la tristeza, el apego, entonces hay un montón de apego, dificultad para soltar en general, costumbres, hábitos. Son personas que no les gusta liderar ningún espacio, ni protagonizar para nada. Son muy buenos trabajadores, pero les gusta más seguir que liderar, ¿sí? En general. Emocionalmente, además de eso, hay la pereza, está muy componente de pereza, y la procrastinación. Todas esas son características más de CAFA particularmente. También pueden ser muy amorosos, ¿verdad? Son muy de contacto físico, esas son características que están allí presentes generalmente. Y CAFA, en términos físicos también, va a tener menos tendencia a envejecer rápidamente o precozmente, tienen una piel muy buena, gruesa en general y cabello y todo, entonces no se encanan fácilmente, mientras que Pita, por ejemplo, o sea, tiene canas desde muy joven, rápidamente, esa es una característica, exceso de fuego a nivel de la mente, mucho pensamiento. Puede botar pelo también. Puede haber mucha tendencia a cambios hormonales porque eso es lo que regula Pita en general, el metabolismo y el componente hormonal, y eso puede hacer que en hombres pierdan pelo rápidamente, mujeres también, y cambios hormonales asociados justamente a este espacio, ¿verdad? Los desequilibrios de CAFA, o sea, además de la parte emocional, de depresión y demás, van a ser más tendencia, por ejemplo, a desequilibrios como la diabetes, o sea, son desequilibrios que toman más tiempo en desarrollarse, pero que pueden generar más ese espacio o que afectan más la estructura en general. Entonces, estas personas generalmente no se enferman, son muy robustas también en su salud, pero cuando se enferman ya es porque es una enfermedad de tipo crónico que viene de mucho tiempo atrás. Como han sido tan resistentes, esa enfermedad se ha tenido que meter, evolucionar hasta que ya pega. Entonces, esos digamos que son los 3 doshas en general. Todas las personas tenemos no solamente los 3 doshas, sino que tenemos 2 aspectos de nuestro biotipo, nuestra constitución, que es muy importante entender. Uno es el Pakruti, que es la constitución de origen, es decir, la constitución con la cual nacemos, ¿no? Cada uno de nosotros, de acuerdo a las características genéticas de nuestros padres, de nuestros ancestros, de acuerdo a lo que mamá vivió, comió, sintió durante el embarazo, vamos a tener una constitución de origen que nos da unas características básicas, el color de nuestros ojos, el tono de nuestra piel, el cabello, ¿verdad? Cosas que son muy características, eso, la altura, eso ya viene un poco determinado
determinado en nuestros genes. Ese es el Pakruti y es como nuestro estado de equilibrio inicial. Ajá. Y luego viene el Vikruti, que es el estado actual de nuestro cuerpo. Ese está cambiando todos los días, Cristian. Ya. Entonces, tú, por ejemplo, tienes una comida excesiva el día de hoy digamos que es el día de Acción de Gracias o es el día de Navidad y entonces comí un montón y muy tarde, al otro día voy a amanecer cafeada, ¿no? O sea, voy a amanecer con pereza, ¿verdad? Van a haber cambios en mi digestión, van a haber cambios en las heces, todo puede cambiar y eso es mi Vikruti, está cambiando de acuerdo a lo que como, si está haciendo mucho frío y no me abrigué bien, entonces eso puede generarme dolor, si viene un virus y yo estoy con bajas defensas, entonces va a haber cambios en mi cuerpo que están ocurriendo todo el tiempo, de los que no somos absolutamente conscientes, pero el cuerpo está cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué es la ciencia de la Ayurveda? Conocernos, ese proceso de autoconocimiento para entender cómo gestionar nuestra salud, cómo gestionar nuestro Vikruti, el estado actual de nuestro cuerpo, para que cada vez más lo estemos llevando de regreso a ese estado de equilibrio, ¿sí? Esa es la ciencia. Y ese estado de equilibrio es el Pakruti. Ese estado de equilibrio es el Pakruti. Bueno, entonces es posible que independientemente de la tendencia o del Pakruti de la persona, cuando llega al equilibrio, la persona llega a estar igual en los tres dosha o siempre va a haber uno que predomine, aunque ya esté en equilibrio, digamos que esté ya en una etapa de equilibrio. ¿Es porque hay 33% o siempre hay una tendencia a hacer pita, vata o kapha? Siempre hay una tendencia a hacer vata, pita o kapha. Dependiendo Va ya de a cada variar quien. la proporción siempre de esos elementos de acuerdo a ese componente genético, de acuerdo a ese componente del embarazo, o sea, eso ya queda, digamos, como en la proporción de tus elementos y ese es tu equilibrio. Entonces, tu equilibrio no va a ser el mismo que yo voy a tener, ¿no? O sea, tu equilibrio, o sea, tú vas a tener cierta proporción de los elementos y vas a estar en equilibrio con esa proporción de los elementos que no va a ser la misma. Por eso es que somos diferentes y nos vemos diferentes y nos aproximamos de manera diferente a los aspectos, aunque hayan cosas en común. No, o sea, cada uno de nosotros es único porque tiene una proporción diferente de esos elementos. Sí, fíjate que me vienen muchas dudas, personalmente en mi caso también, porque, y me acuerdo que cuando tomé algunos talleres contigo y todo, en esa época yo tenía mucha tendencia a lo kapha. Sí. Y la he tenido por mucho tiempo y a raíz de todo, pues de lo que iba aprendiendo y todo y de elementos que iba tomando en mi vida, sobre todo mucho el ejercicio y la alimentación, empecé como que a quitar un poco el vata, el kapha, perdón. Empecé como que yo mentalmente me decía, nada, tengo que, y con mi hermana a veces nos poníamos ahí a hablar, que o sea, yo tengo que activar el pita, es que yo soy kapha, y es que literalmente, y es mucho de lo que tú decís, yo en general no como, no siento hambre. Y al día de hoy, que he estado últimamente practicando ayunos intermitentes, todavía reseteé mucho todo ese instinto de comer. Pero yo le digo a la gente, si yo como regularmente, ¡pum!, subo de peso. Si yo dejo de hacer ejercicio, por decirte, yo subo de peso muy rápido. Y entonces me voy al pita, entonces trabajo mucho toda ese dosha, pero ese pita, como tú decís, también me mantiene en un estado rayásico, que estoy yo trabajando y no puedo estar trabajando una cosa, tengo que estar haciendo 5 o 6 cosas. Entonces, va a esos temas. ¿Cómo logra ahí uno esos equilibrios? Porque si paro el pita me voy al kapha y si me voy al kapha... Claro. Entonces la clave en ese proceso, o las claves realmente son dos. Una es el autoconocimiento, o sea, yo tengo que entender qué es lo que está ocurriendo con mi cuerpo y cómo funciona, cuál es mi estado de equilibrio realmente, ¿verdad? Y tú ya lo estás, o sea, es parte de ese proceso y lo estás gestionando, ¿no? O sea, yo ya sé que mi metabolismo y que mi Pakruti puede ser muy kapha y tú lo puedes ver, o sea, tus cejas abundantes, tus ojos grandotes, ¿verdad? O sea, eso, la piel más gruesa, es muy propio de kapha, ¿no? O sea, lo ves con claridad, ¿no? Es como de las cosas que están muy presentes en kapha.
Y lo puedes, o sea, tal vez ya lo tienes identificado a nivel fisiológico, en términos del metabolismo, se puede volver muy lento si estoy comiendo todo el tiempo y demás. Entonces, hay predominio de CAFA, también hay un componente de pita. Entonces, y esto es el segundo factor, además de que tengo que conocerme, ¿no? El segundo factor fundamental es conocer cómo interactúa, ¿no? El alimento, el estilo de vida, la mente y las emociones con esto que son las proporciones de los diferentes elementos en mi cuerpo. Entonces, cuando yo conozco esa interacción, entonces encuentro la manera de gestionarlo, ¿no? Y tú lo has venido haciendo de manera muy, digamos, orgánica también, ¿no? Muy espontánea. Sí. Encuentras ese espacio en que, ok, o sea, hoy no hice ejercicio y entonces ya estoy dándome cuenta que me hace falta porque, pum, mi mente se empieza a poner más densa y entonces ya me doy cuenta que me siento pesado y que me siento con baja energía y con ganas de no hacer nada y con hueva. Entonces, ¿verdad? Para encontrar ese espacio de equilibrio, ¿qué es lo que recomienda Ayurveda? Un dinacharya. ¿Qué quiere decir dinacharya en sánscrito? Quiere decir hábitos y estilo de vida, una estructura que no tiene que ser rutinaria, que a veces en la Constitución, en algunas naturalezas cuesta, ¿no? El tema del que pereza la rutina, levantarme a la misma hora, luego hago esto, luego hago lo otro, luego voy a tal lado, y hay gente que simplemente no lo aguanta. Pero cierto tipo de estructura que a ti te dé la estabilidad para poder gestionar tu constitución y tu biotipo de una manera adecuada. Entonces Ayurveda va a decir, mira, o sea, el dinacharya tiene que ajustarse a tu edad, tiene que ajustarse a la estación, al clima, al contexto en el que te encuentras. Tu dinacharya se tiene que ajustar a las plantas medicinales que tienes disponibles. Si tienes cúrcuma, pues usa la cúrcuma, pero si no tienes cúrcuma, entonces vas a tener que utilizar jengibre o vas a tener que utilizar la planta local que esté disponible para ti. Entonces, o sea, hay que hacer este proceso, pero de ir generando conscientemente una estructura que a ti te funcione para ir regulando tu naturaleza en ese proceso, ¿no? Y eso necesita pausa y conciencia, ¿no? O sea, pausa e intención. Y es como, o sea, yo sé perfectamente que si yo, o sea, entro en la locura de solo viajes y voy de un lado para el otro, o sea, voy a desequilibrarme. En medio de los viajes tengo que establecer cierto tipo de estructura, cierto tipo de dinacharya. Sé que para mí no es negociable el tiempo de ejercicio o no es negociable el tiempo de meditación, no es negociable tener mi tiempo de comida y mi alimentación. Entonces, si yo sé que tengo que viajar, si yo sé que tengo una reunión, que tengo un almuerzo, una cena, o sea, yo garantizo que en la cena voy a llevar algo, voy a compartir algo que a mí me hace bien y que a mí me gusta comer y que lo puedo compartir con los otros si quiero socializar y estar en ese contexto. Sé que si voy a una cena y me excedo en tomar, si tomo alcohol o si tomo cualquier otro aspecto que sé que me puede ayudar, o sea, que me desequilibra, tengo que compensarlo de algún modo e instaurar un antídoto. Y no es para obsesionarme con el tema, es simplemente ya me conozco, sé cómo funciona mi cuerpo y parte de todo este proceso es como que voy en porque, ay no, pero qué vas cansado. Manejando ya la tu nave. vehículo, ese es tu cuerpo. Aprendes a manejar. O sea, tú tienes dos opciones siempre, ¿no? Y es decir, ay no, a mí yo, qué pereza, yo no voy a sacrificar el gusto que tengo por la comida, yo no voy a sacrificar que me quiero quedar durmiendo hasta las 12 del día en mi cama, no voy a sacrificar mis horas de televisión o de lo que sea. Ay no, o sea, eso es como ir en un carro a toda velocidad y soltar el timón y decir, ay no, qué pereza agarrar el timón, ay no, qué pereza frenar, qué pereza, ¿verdad? Qué pereza echarle gasolina. Qué pereza echarle gasolina de buena calidad, le echo cualquier porquería que encuentre porque pues, o sea, se tendrá que mover de algún modo, ¿verdad? Entonces, esa metáfora nos sirve mucho para entender la importancia que tiene el hacernos responsables de nuestra salud y de nuestra vida al final, ¿no? Tomar el timón y decir, bueno, pues este es el instrumento que yo tengo para vivir. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacerme responsable o voy a dejar que otros, ¿no? Cuando yo creo que tengo la libertad para hacerlo, ¿no? Y digo, ay, no, es que tengo la libertad de comerme todas las chucherías y la comida rápida que a mí se me dé la gana. Ahí no estás actuando en libertad, estás actuando condicionado por una industria de alimentos
Ah, sí. que está creando una serie de alimentos que te generan dependencia y adicción y a lo cual tú no estás decidiendo realmente, sino que solamente estás reaccionando compulsivamente a comer algo que te dicen que es sabroso y que tienes que comer por la sensación que te genera. Entonces, hacernos responsables y agarrar el timón y decir, este es mi vehículo, ¿qué voy a hacer con esto? Es la única opción que tenemos realmente. Sí, y es que el beneficio o la recompensa, digámoslo así, que va a suceder a raíz de todo esto que tú dices, es esa plenitud. Total. Porque la gente a veces ya no se da o la gente, digamos, vive mucho y así el sistema tiene de vivir en piloto automático y entonces dan por sentado. O sea, cuando yo escucho gente, amigos, ya después de los 50 años que dice, no, pues es que ahorita ya es la época en que empiezan los achaques. Claro, ¿Cómo ya es así? normal, ya lo normalizas, Sí, es lo normal vivir normalizas, enfermo, sí. pero es normal y le preguntas cada vez a personas más jóvenes, es normal ver niños con obesidad, es normal ver a personas con 30 años diabéticas y a los 50 con una enfermedad renal gravísima o a los 30, o sea, es cada vez más normal, Sí. se ha normalizado la enfermedad y el Y desequilibrio. el cuerpo no está para enfermarse, no, No, debe o sea, enfermarse. la naturaleza nuestra es el hacernos responsables y gestionarlo. Y de allí viene justamente el nombre de Ayurveda, ¿no? Ayurveda en sánscrito significa Ayus, que es vida, y Veda, que es conocimiento Ajá. o sabiduría. Es el arte de vivir, es la sabiduría de vivir una buena vida, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, el propósito y lo que sea que vinimos a hacer en este plano, necesitamos un cuerpo con salud, ¿verdad? Exacto. Entonces, y necesitamos gestionarlo y hacernos responsables para poder tener esa salud. De resto, no vamos a poder tener esa posibilidad, ¿verdad? El tema es amplísimo, Clarita, y me encanta todo lo que estás compartiendo, que es un conocimiento muy profundo. Y sería bueno, pues, que es, o sea, muchos amigos, pues, me han hablado a veces de temas y todo, yo los he referido aquí contigo, que los digo yo, bueno, pues, empezar por ahí, ¿verdad? Y hacer esa conexión. Y que me gustaría ver si puedes decir algo a la gente que pueda escuchar esto de darse esa oportunidad de conocer todo este conocimiento, vale la redundancia, pero también como tú decís, de tomar las riendas de su nave, de su vehículo, porque pienso yo que como está ahorita la sociedad en general, ante estas programaciones sistémicas y sistemáticas que hay en toda la sociedad, no solo en Guatemala, creo que mucha gente sí está queriendo dar ese paso. No saben cómo darlo, no saben decir es que mi trabajo y tengo que pagar aquí, entonces a qué horas me voy a dedicar a ver si soy dosha o lo que sea, ¿verdad? ¿Qué podrías tú decir a la gente en ese, o invitarlos, o inspirarlos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la más grande inspiración viene de comprender algo que es muy sencillo y que lo mencionamos en algún momento, y es, o sea, cualquier cosa que yo quiera hacer en mi vida, ¿verdad? Lo que sea que quiera hacer, no importa que sea, necesita justamente de salud, de bienestar, de un cuerpo físico que te funcione y en el cual te puedas sentir cómodo, ¿sí? Es muy importante comprender que el cuerpo es eso, es un vehículo, es un instrumento, no solamente por verte bien, por sentirte bien, sino que es lo que necesitas para poder hacer cualquier cosa. Entonces, cuando tenemos un montón de ideas alrededor de, es que yo quiero hacer, no, es que yo lo que necesito es hacer dinero porque tengo deudas, no, yo lo que necesito es trabajar como loco porque es lo único que es importante en la vida, o no, yo lo único que puedo hacer es cuidar de mi familia porque no tengo tiempo para nada más, no importa cuál sea la excusa que utilices, en cualquiera de los casos, nada de eso es posible si no tienes vida y salud, bienestar físico. Entonces el llamado es a reconocer algo que aparentemente está en sentido común, pero hoy en día es el menos común de los sentidos. Exacto. Y es, o sea, no tenemos vida, no tenemos salud, no tenemos nada.
Entonces, o sea, priorizarlo y ponerlo como un aspecto fundamental en tu vida es lo que tenemos que hacer. No es que si queremos hacerlo, es lo que tenemos que hacer. Porque si no, vamos a darnos cuenta que terminamos viviendo una vida, o sea, con un montón de dolor, de enfermedad, de desequilibrio, una vida sin sentido también y sin propósito al final. Y, o sea, es desconocer ese impulso básico que todos tenemos como seres humanos, que es buscar ese estado de felicidad, de satisfacción, ¿verdad? De estar a gusto con nosotros mismos, y es poder apostarle a eso. Entonces el llamado es, démosle, conozcámonos a nosotros mismos, entendamos qué es lo que está pasando con mi cuerpo, por qué me estoy sintiendo cansada, por qué me estoy sintiendo sin energía, por qué estoy cayendo en depresión cada tanto, por qué es que vivo con atracones de comida o con ataques de pánico, o porque es que estoy inflamada y todo me duele, o porque es que tengo reflujo, lo que sea. Cualquier problema que nosotros estamos observando en nuestro cuerpo físico nos está hablando y nos está dando una señal de alerta de detente un momento, páusate y cambia el curso de lo que estás haciendo porque no lo estás haciendo bien, ¿verdad? Pero, o sea, tenemos que tener esa conciencia y despertar a esa realidad. Y eso implica la determinación para poder hacer cambios diferentes que nos permitan tener resultados distintos, ¿no? Exacto. Y ese es el otro componente clave. Si no hacemos las cosas de manera diferente, no vamos a tener resultados diferentes. Entonces, el llamado es, parémonos, conozcámonos a nosotros mismos, entendamos qué es lo que nos está pasando. Y si no lo quiero entender, porque tengo pereza, porque no quiero estudiarlo, porque eso es demasiado complejo y no tengo tiempo para eso. Pero me hago a herramientas, voy a una consulta, recibo un lineamiento, recibo un protocolo, o sea, y lo empiezo a implementar en mi vida, lo empiezo a integrar en mi vida y hacer las cosas que, bueno, hay alguien más que me puede ayudar o me puede guiar en este proceso, pero tengo la disposición de cuidar de mí, porque al final es lo único que tenemos que hacer como obligación para poder alcanzar cualquiera de nuestros otros objetivos, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo, o sea, es nuestro primer propósito en la vida, independientemente, como tú decís, queramos llegar a hacer dinero, a hacer esto, que aquí, que allá, es nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque es nuestra presencia, es nuestra primer manifestación como seres, ¿verdad? Entonces, que eso esté sano, lo demás sano. Y esas pequeñas transformaciones también a mucha gente seguramente les va a ir haciendo cambios que incluso les revele, por ejemplo, dejar de hacer muchas cosas que han estado haciendo porque el sistema ha dicho que es lo correcto de hacer, ¿verdad? Bueno, mira, Clarita, ha sido un gusto, es un gran gusto para ir cerrando este primer bloque, que en serio espero que hayan más, ¿verdad? Porque hay muchísimo tema y tú tenés mucha sabiduría en esos temas. Y pues para poderlos ir compartiendo, pero háblanos un poco de Veda, ¿dónde la gente te puede encontrar? Estamos aquí en 4 grados norte, estamos aquí, pero ¿dónde se pueden comunicar contigo? ¿Qué tipo de actividades tienes? Porque tienen muchas actividades desde retiros, talleres, clases de cocina, etcétera. Contanos un poco de eso para que te puedan contactar. Igual toda la información va a estar aquí en los podcasts, en donde se vea, o incluso en la página de Veda, ¿verdad? Entonces, bueno, el Centro Ayurveda Guatemala se encuentra ubicado en zona 4 de la capital de Guate, ¿verdad? Es algo, o sea, para nosotros es realmente un refugio, y esa ha sido nuestra misión y nuestra visión, un refugio de salud y de bienestar para todas las personas, ¿verdad? Eso es lo que queremos y es lo que hemos estado construyendo durante ya más de 10 años aproximadamente que estamos acá en Guate, y nos encuentran en las redes, Instagram, Facebook y todas las redes como Veda Guatemala. Y es un centro que está justamente basado en estos 3 pilares fundamentales de la medicina ayurveda, y ofrecemos esos mismos aspectos o cuidamos de esos mismos aspectos.
Si la persona está interesada en poder conocer su biotipo y entender cómo funciona, recibir una asesoría personalizada en términos de nutrición, en términos de ese aspecto emocional, mental, o en cualquiera de estos otros pilares asociados a estilo de vida, actividad física, terapias corporales, entonces ofrecemos las consultas de medicina ayurveda específicamente. Nos pueden contactar también vía WhatsApp al 57 59 15 16, y allí pueden agendar su consulta. Les vamos a compartir un cuestionario y pueden hacer ese proceso de completarlo para entrar en este espacio de autoconocimiento. Ofrecemos también las terapias corporales clásicas de la medicina ayurveda. Entonces tenemos el abhyanga, que es un masaje relajante, tenemos todos los procesos de tarpana, nasia, vastis, que son terapias específicas, que suenan un poco raro, pero son terapias específicas para equilibrar el cuerpo, cada uno de los aspectos del cuerpo, tanto a nivel físico como mental y emocional. Entonces eso es otro de las áreas del centro específicamente. Tenemos este componente asociado a educación que mencionabas. Entonces tenemos todo el tiempo talleres cortos de diferentes temáticas, las principales de la medicina ayurveda: nutrición inteligente, reset o desintoxicación son nuestras áreas de especialidad, y también talleres sobre todos los temas asociados a piel, detox, todo lo que concibe la medicina ayurveda como herramientas claves para poder alcanzar ese estado de salud y de bienestar. Nosotros lo hemos traducido en programas, algunos con programas muy cortos, otras formaciones ya de más largo plazo. Tenemos un diplomado de formación de medicina ayurveda en conexión con la medicina maya, que es la medicina local, que dura 6 meses, y un programa de 1 año y medio adicional en profundización para tener la formación como educador en ayurveda específicamente. Entonces allí ya tenemos, digamos, como estos programas ya de más largo aliento, y luego tenemos también cursos, talleres de yoga y ayurveda, cómo hacer tu práctica de yoga de manera más personalizada, e igual que de dinacharya, la rutina para poder estabilizar el cuerpo y darle ese espacio de equilibrio. Esa es la segunda área, educación. Además de clínica está educación, y el tercer aspecto que está integrado dentro del centro está asociado a la tienda de bienestar. Entonces es un lugar donde puedes encontrar plantas medicinales, tanto locales como clásicas de la ayurveda, de todo tipo. Tenemos más de 80 plantas medicinales de diferentes tipos, tenemos alimentos orgánicos de buena calidad para incorporar en todo este componente de nutrición específicamente, y tenemos un área de belleza e higiene donde tenemos productos libres de tóxicos y que son más amorosos contigo y con el planeta en general, que ese es otro de los componentes importantes. Y esto lo tenemos básicamente porque creemos que es importante que las personas puedan acceder a recursos que sean más fáciles para ayudarse en ese proceso de desintoxicar y de equilibrarse en general. Esos son como los 3 aspectos fundamentales. También ofrecemos comida detox y bebidas detox en ese proceso de nutrición y de facilitarle a las personas, porque una excusa muy común hoy en día es: ay, no tengo tiempo, no tengo tiempo para comer bien, para cocinar, para prepararme, o no tengo tiempo para ir a comprar esto y lo otro. Entonces se le envía a domicilio, si no puede, o sea, hay como diferentes formas y ya no hay excusa para cuidar de nosotros mismos. Eso debe ser una prioridad hoy en día. Bueno, Clarita, ha sido un gusto, así que vamos a dejar toda la información. Hay muchos temas que será bueno hablar, porque creo yo que entre más van conociendo de esto, más se van a ir animando, como tú decís, y creo que mucha gente lo quiere, lo busca, no sabe dónde empezar, y quizás pues aquí es un buen comienzo escuchando todo esto. Así que te agradezco mucho, Clarita. Sos una gran sanadora, yo así lo veo, aparte del conocimiento que transmites, también sobre todo ese don, digámoslo así, o como diría Felipe, esa tendencia según el náhuatl de sanar, de enseñar, de dar el bienestar. Así que
te agradezco y pues unas palabras de despedidas aquí a la gente. Muchísimas gracias a ti, Cristian, por cultivar, idear este tipo de espacios que realmente, como decíamos al principio, son fundamentales para las personas, para poder tener alternativas justamente a lo que nos están enseñando todo el tiempo. Y la invitación es a cuidar de nosotras mismas, de nosotros mismos, a poder dedicar tiempo e intención a aquello que es más importante, y es conectar con un cuerpo que esté sano, que esté lleno de plenitud, que nos tenga la energía para poder alcanzar nuestros objetivos y cuidar de nosotros mismos. Se habla mucho de autoestima, se habla mucho de amor propio, se habla mucho de amor también hacia los demás, y el punto de partida tiene que ser la salud y el bienestar, ¿verdad? Acciones puntuales que demuestran que estás en la capacidad de cuidar de ti mismo, de tomar el timón de tu vida y despertar a la mejor versión de ti mismo. Entonces, esa es la invitación y acá estamos para apoyarles. Ok, muchas gracias, Clara. Y bueno, estaremos siempre comunicando a todos, y pues muchas gracias a todos, y compartir, y seguiremos con otros capítulos en Arte, Vida y Espíritu. Gracias.